Interludio 2 Lubitsch, el poeta de la sabiduría cínica. Los tres blancos y los dos negros. La identificación simbólica del sujeto siempre tiene un carácter anticipatorio, similar a, aunque no deba confundirse con, el reconocimiento anticipatorio de uno mismo como yo, en la imagen del espejo. Como señaló Lacan ya en los años 40, en su famoso artículo sobre el tiempo lógico, la forma fundamental de la identificación simbólica, es decir, de la asunción de un mandato simbólico, es para mí, reconocerme como X, proclamar o promulgarme a mí mismo como X para adelantarme a otros que podrían expulsarme de la comunidad de aquellos que pertenecen a X. Aquí tenemos una versión más o menos simplificada del rompecabezas lógico de los tres prisioneros, respecto a la cual Lacan desarrolla las tres modalidades del tiempo lógico. 1. Al alcaide de la prisión se le permite, gracias a una amnistía, liberar a uno de los tres prisioneros. Para decidir cuál, pone en marcha una prueba de lógica. Los prisioneros saben que hay 5 sombreros, 3 blancos y 2 negros. Cada prisionero tiene un sombrero en su cabeza, y todos se sientan en un triángulo, de modo que cada uno de ellos puede ver el color de los sombreros de los otros, pero no el color del suyo. El ganador es el primero en adivinar el color de su propio sombrero, y para indicar que lo ha adivinado, se levanta y abandona la habitación. 2. Tenemos entonces 3 posibles situaciones. Si un prisionero tiene un sombrero blanco y los otros 2 tienen sombreros negros, aquel con el sombrero blanco puede ver inmediatamente que el suyo es blanco por medio de una simple deducción. Solo hay 2 sombreros negros, y puedo verlos en las cabezas de los otros, de modo que el mío debe ser blanco. Aquí no hay ningún lapso de tiempo implicado, solo un instante de la mirada. En el segundo caso hay 2 sombreros blancos y uno negro. Si el mío es blanco, razonaré de este modo: puedo ver un sombrero negro y uno blanco, de modo que el mío será o blanco o negro. No obstante, si el mío fuera negro, entonces el prisionero con el sombrero blanco vería 2 sombreros negros e inmediatamente concluiría que el suyo es blanco, puesto que no lo ha hecho, el mío debe ser también blanco. En este caso, debe pasar algún tiempo, es decir, es necesario un cierto tiempo para la comprensión. Debo, por decirlo así, transportarme al razonamiento del otro, llegando a mi conclusión sobre la base de que el otro no actúa. La tercera situación, en la que hay 3 sombreros blancos, es la más compleja. Aquí, el razonamiento discurre así: puedo ver 2 sombreros blancos, de modo que el mío será o blanco o negro. Si el mío fuera negro, entonces uno de los 2 prisioneros restantes razonaría del siguiente modo: veo un sombrero negro y un sombrero blanco. De modo que si el mío fuera negro, el prisionero con el sombrero blanco vería 2 sombreros negros y se levantaría y abandonaría inmediatamente la sala. Sin embargo, no lo ha hecho. De modo que el mío debe ser el blanco. Me levantaré y me iré. Puesto que ninguno de los otros 2 prisioneros se ha levantado, el mío debe ser blanco. Aquí, sin embargo, Lacan señala cómo esta solución requiere un doble retraso y un gesto bloqueado o interrumpido. Es decir, asumiendo que los 3 prisioneros tienen la misma inteligencia, entonces después del primer retraso, es decir, al advertir que ninguno de los otros está haciendo un movimiento, todos se levantarán al mismo momento y entonces se quedarán parados, intercambiando miradas perplejas. El problema es que no conocerán el significado del gesto del otro. Cada uno se preguntará: ¿se levantaron los otros por la misma razón que yo, o porque pueden ver un sombrero negro en mi cabeza? Solo ahora, al ver que todos comparten la misma duda, serán capaces de saltar a la conclusión final. El hecho mismo de su duda compartida es la prueba de que todos están en la misma situación, esto es, que todos tienen sombreros blancos. En este preciso instante, el retraso se convierte en prisa, cuando cada prisionero se da cuenta, y piensa: debo apresurarme hacia la puerta antes de que los otros se adelanten. Es fácil ver como un modo específico de la subjetividad se corresponde a cada uno de los 3 momentos del tiempo lógico. El instante de la mirada implica al 1 impersonal, 1b, el sujeto neutral del razonamiento lógico, sin dialéctica intersubjetiva. El tiempo para la comprensión ya implica la intersubjetividad, es decir, para que yo llegue a la conclusión de que mi sombrero es blanco, debo transportarme al razonamiento del otro. Sin embargo, este ejemplo de intersubjetividad sigue siendo el del sujeto recíproco indefinido, o como dijo Lacan, una simple capacidad recíproca de tomar en cuenta el razonamiento del otro. Solo con el tercer momento, el momento de conclusión, alcanzamos la auténtica génesis del yo. Lo que tiene lugar en él es el desplazamiento de a ese uno, que va del vacío del sujeto personificado por una incertidumbre radical respecto a lo que soy yo, es decir, por la total indecibilidad de mi estado, a la conclusión de que yo soy blanco. Esto es, la opción de la identidad simbólica, ese soy yo.
Debemos tener en cuenta el impulso anti-levi-straussiano de las meditaciones de Lacan en este punto. Levi-Strauss concebía el orden simbólico como una estructura subjetiva, un campo objetivo dentro del cual cada individuo ocupa, o colma, su lugar predefinido. Lo que invoca Lacan es la génesis de esta identidad sociosimbólica objetiva. Si simplemente esperamos a que se nos asigne un lugar simbólico, nunca viviremos para verlo. Esto es, en el caso de un mandato simbólico, nunca verificamos lo que somos, devenimos lo que somos, por medio de un abrupto gesto subjetivo. Esta identificación abrupta implica un desplazamiento, del objeto al significante. El sombrero, blanco o negro, es el objeto que yo soy, y su invisibilidad para mí expresa el hecho de que nunca puedo tener una idea clara de lo que yo soy como objeto, es decir, dólar y A son topológicamente incompatibles. Cuando digo yo soy blanco, asumo una identidad simbólica que llena el vacío de la incertidumbre respecto a mi ser. Lo que explica este adelantamiento anticipatorio es el carácter inconcluso de la cadena causal. El orden simbólico está gobernado por el principio de razón insuficiente dentro del espacio de la intersubjetividad simbólica. Nunca puedo simplemente verificar lo que yo soy, por lo que mi identidad social, objetiva, se establece por medio de la anticipación subjetiva. Un detalle significativo en el texto de Lacan sobre el tiempo lógico, un detalle habitualmente ignorado, es que cita, como caso político ejemplar de tal identificación colectiva, la afirmación de ortodoxia del comunista stalinista: me apresuro a proclamar mis genuinas credenciales comunistas por miedo a que otros me expulsen como un traidor revisionista. La identificación anticipatoria es por lo tanto una especie de golpe preventivo, un intento de responder por adelantado a la pregunta, ¿qué soy yo para el otro?, y por tanto suavizar la ansiedad que pertenece al deseo del otro. El significante que me representa en el otro resuelve el impasse de qué objeto soy yo para el otro. Lo que realmente anticipo por medio de la identificación simbólica es por lo tanto el objeto en mí mismo. Respecto a su estructura formal, la identificación simbólica es siempre un salto hacia adelante del objeto que yo soy. Con decir, tú eres mi mujer, por ejemplo, sorteo y elimino mi incertidumbre radical respecto a lo que eres tú en el núcleo mismo de tu ser, en cuanto cosa. Esto es lo que falta en la explicación de la interpelación en Althusser, hace justicia al momento de retroactividad, a la ilusión del siempre ya, pero deja fuera de consideración el adelantamiento anticipatorio en cuanto reverso inherente a esta retroactividad. Este punto puede ilustrarse adecuadamente por un accidente que ocurrió recientemente en Islandia. El 25 de agosto de 2012 se informó en la prensa de que una turista extranjera se había perdido en el cañón volcánico Helga después de que no lograra retornar a su autobús turístico. Se enviaron equipos de búsqueda y rescate inmediatamente a la zona. Sin embargo, la búsqueda se detuvo después de un par de horas, cuando se descubrió que la mujer perdida había estado en el autobús todo el tiempo e incluso había participado ella misma en la búsqueda. La explicación para la confusión es más bien simple: durante la parada en el IJA, la mujer se había aseado y cambiado de ropa, de modo que los otros pasajeros no la reconocieron cuando volvió al autobús. El guía turístico cometió después un error al contar a los pasajeros, de modo que pareció que faltaba uno, y gracias a una torpe descripción de la desaparecida, la propia mujer no se reconoció en ella. El resultado, en la maravillosa explicación del informe policial sobre el incidente, fue que ella no tenía ni idea de que estaba perdida. 3. Lo fascinante de esta historia está en que se hace eco y a la vez se burla del tema espiritualista New Age de la autopérdida, de quien pierde contacto con el núcleo íntimo de su ser y entonces desesperadamente intenta descubrir quién es realmente. Esta es precisamente la tentación a la que uno no debería sucumbir. Es mucho más productivo formular el problema en términos de la tensión entre representación significante e identidad, en la medida en que las representaciones significantes designan nuestras propiedades, aquello, a lo que se parece, un sujeto. Aparece la vieja pregunta paradójica de los hermanos Marx: ¿me parezco a mí? En otras palabras, no quién, sino que, como objeto, soy yo. Lo que no es tan conocido es que la forma original del rompecabezas de los tres prisioneros viene de la era del libertinaje francés del siglo XVIII, con su mezcla de sexo y fría lógica, que culminará en Sade 4. En esta versión sexualizada, el alcaide de una prisión femenina decidió que le hará la amnistía a una de las tres prisioneras, y la ganadora se decidirá por una prueba de inteligencia. Las tres mujeres, nótese como la historia reemplaza hombres por mujeres, se colocarán formando un triángulo alrededor de una gran mesa circular, desnudas de cintura para abajo e inclinadas hacia adelante sobre la mesa, para permitir una penetración a tergo. Cada mujer entonces será penetrada por detrás por un hombre negro o blanco, de modo que solo podrá ver el color de los hombres que están penetrando a las otras dos mujeres. Todo lo que ella sabrá es que hay solo 5 hombres disponibles para este experimento, 3 blancos y 2 negros. Dados estos límites, el ganador será la mujer que establezca el color de piel del hombre que la está follando, quitándoselo de encima y abandonando la habitación.
Como antes, hay tres situaciones posibles aquí, de creciente complejidad. En el primer caso, hay dos hombres negros y uno blanco que están penetrando a las mujeres. Puesto que la mujer que está siendo follada por un hombre blanco ve que solo hay dos hombres negros en la mesa, inmediatamente puede levantarse y abandonar la sala. En el segundo caso, un negro y dos blancos están haciendo la penetración. Las dos mujeres folladas por los blancos pueden ver uno blanco y uno negro. La mujer penetrada por uno de los hombres negros puede ver dos hombres blancos, pero, puesto que podría haber tres blancos en la mesa, tampoco puede levantarse inmediatamente. El único modo de que alguien gane en este segundo caso es que una de las dos mujeres que está siendo follada por un blanco razone como sigue: puedo ver un blanco y un negro, así que el tío que me está follando debe ser blanco o negro. Sin embargo, si el que me folla fuera negro, la mujer frente a mí que está siendo follada por un blanco vería dos negros, e inmediatamente concluiría que su follador es blanco. Se habría levantado y se habría marchado inmediatamente. Pero no lo ha hecho, así que mi follador debe ser blanco. En el tercer caso, las tres mujeres están siendo folladas por blancos, de modo que cada una de ellas ve otros dos blancos. Cada una puede razonar del mismo modo que la ganadora en el segundo caso: puedo ver dos hombres blancos, de modo que el hombre que me está follando puede ser blanco o negro. Pero si el mío fuera negro, cualquiera de las otras dos podría razonar, como hace la ganadora en dos: puedo ver un negro y un blanco. De modo que si mi follador es negro, la mujer follada por un blanco vería dos negros e inmediatamente concluiría que su follador es blanco, y se iría. Pero no lo ha hecho. De modo que mi follador debe ser blanco. Puesto que ninguna de las otras dos se ha levantado, mi follador no debe ser negro, sino blanco también. Aquí entra, como antes, el tiempo lógico como tal. Asumiendo que las tres mujeres son de inteligencia equivalente y se levantan a la vez, esto las llevaría a una incertidumbre radical acerca de quién las está follando. ¿Por qué? Porque cada mujer no podría saber si las otras dos mujeres se han levantado como resultado del mismo proceso de razonamiento que ella ha seguido, puesto que ella estaba siendo follada por un blanco, o si cada una hubiera razonado como la ganadora en el segundo caso, porque estaba siendo follada por un negro. La ganadora sería la primera mujer en interpretar esta indecisión correctamente y saltar a la conclusión de que ello indica que las tres están siendo folladas por blancos. El premio de consolación para las otras dos es que al menos serán folladas hasta el final, un hecho que es significativo en el momento en que uno toma nota de la sobredeterminación política que rodea a la elección de este particular grupo de hombres. Entre mujeres de clase alta en la Francia de mediados del siglo XVIII, los negros eran, desde luego, socialmente inaceptables como compañeros sexuales, pero no obstante eran codiciados en secreto como amantes secretos por su supuesta alta potencia y penes extralargos. Consiguientemente, ser follada por un hombre blanco implica un sexo socialmente aceptable pero en última instancia insatisfactorio, mientras que ser follada por un negro implica sexo socialmente inadmisible pero mucho más satisfactorio. Esta elección es, no obstante, mucho más compleja de lo que puede parecer, puesto que, en la actividad sexual, la mirada fantasmática que nos observa está siempre ahí. La escena fantasmática más elemental no es la de una escena fascinante que deba ser observada, sino la idea de que hay alguien ahí fuera mirándonos, no un sueño sino la idea de que somos objetos en el sueño de otro. En su novela La lentitud, Milan Kundera ofrece como representante del sexo aséptico pseudovoluptuoso de hoy en día una escena en la que una pareja finge sexo anal cerca de una piscina de hotel, a plena vista de los invitados en las habitaciones de arriba, fingiendo gemidos de placer pero ni siquiera llegando a la penetración. A esto Kundera opone los lentos, galantes e íntimos juegos eróticos de la Francia del siglo XVIII, la era de la versión originaria de nuestro rompecabezas. El mensaje del rompecabezas por tanto es más ambiguo. Lo que deben establecer las tres mujeres que se observan mientras tienen sexo no es simplemente ¿quién me está follando?, un negro o un blanco, sino más bien ¿qué soy yo para la mirada del otro mientras estoy siendo follada?, como si su identidad misma se estableciera a través de esta mirada. ¿No sigue esta tríada una vez más la lógica ISR? Si una de las prisioneras ve a dos negros, ella ve directamente, en lo imaginario, que el suyo es blanco. Si ve uno blanco y uno negro, razona que, como no hay reacción de la mujer follada por un blanco, el suyo también debe ser blanco. El orden del razonamiento aquí es puramente simbólico. Si ella ve a dos blancos, su razonamiento es temporalmente más complejo, simplemente no puede apoyarse en una estructura lógica clara, puesto que lo que entra aquí en juego es lo real contingente de una decisión súbita que sigue a la posposición. Una espera demasiado, entonces una actúa demasiado pronto. Pero el elemento clave en esta ridícula repetición de la historia es la intervención del conocimiento. No hay sexualidad humana sin conocimiento. A uno le viene a la mente la vulgar fórmula. Serbia, Kouji Kurak Tejeve. ¿Qué verga te está follando?
que, en una traducción más contextualizada, significa algo como, que te está molestando tanto para que tengas que actuar como un completo imbécil. En nuestro rompecabezas, esta pregunta se plantea directamente, cada una de las mujeres tiene que adivinar qué verga la está follando. La elección puede parecer simple, blanca o negra, es decir, respetabilidad, estatus, frente a lo real descarnado del goce, negro folla mejor, pero la cuestión subyacente es más compleja, la necesidad de una mirada descentrada que sostenga nuestra actividad sexual. La lección de jugar al golf en las costas de Galilea. Necesitando un breve descanso de su aburrido trabajo mesiánico de predicar y realizar milagros, Jesús decidió ir a jugar una ronda de golf con uno de sus discípulos, en las costas del mar de Galilea. Ante un tiro especialmente difícil, Jesús yerra y la pelota acaba en el mar. Sin pensárselo, camina sobre las aguas, su truco habitual, hasta donde la bola ha caído, y se hace con ella. Cuando intenta hacer de nuevo el golpe, el discípulo le advierte que era un golpe muy complicado que solo alguien como Tiger Woods podría consumar. Jesús replica, ¿qué demonios? ¿Soy el Hijo de Dios? Puedo hacer todo lo que un miserable mortal como Woods puede hacer, y da otro golpe. Una vez más, la ola acaba en el mar y de nuevo Jesús intenta caminar sobre las aguas y recuperarla. Llegado a este punto, un grupo de turistas norteamericanos se acerca al discípulo y dice, Dios mío, ¿quién se cree que es ese tío? Jesucristo. A lo que el discípulo responde, no, piensa que es Tiger Woods. Así es. ¿Cómo funciona la identificación fantasmática? Nadie, ni siquiera el propio Dios, es directamente lo que es, incluso Dios necesita un punto descentrado externo de identificación en algún escenario mínimo de fantasía. El director cuya obra consiste en múltiples variaciones sobre este tipo de centramiento es Ernst Lubitsch. El tema de una fantasía descentrada que sostiene una relación sexual da un extraño giro en su Broken Lullaby, Remordimiento, de 1932. El título original de la película, The Man He Killed, se cambió inicialmente El Quinto Mandamiento, para evitar crear una impresión errónea en el público sobre el carácter de la historia, antes de estrenarse finalmente como Broken Lullaby. Este sería un esquema de la historia, acosado por el recuerdo de Walter Olderlin, un soldado que mató durante la Primera Guerra Mundial. El músico francés Paul Ranard viaja a Alemania para encontrar a la familia de Olderlin, utilizando la dirección en una carta que encontró en el cadáver de Walter. Influido por el sentimiento antifrancés que todavía domina Alemania, el Dr. Olderlin inicialmente rechaza dar la bienvenida a Paul en su casa, pero cambia de opinión cuando Elsa, la prometida de su hijo, lo identifica como el hombre que ha estado dejando flores en la tumba de Walter. En lugar de revelar la conexión real entre ellos, Paul cuenta a los Olderlin que era amigo de Walter desde los días en que estudiaban en el mismo conservatorio musical. Aunque los vecinos hostiles y los cotilleos locales lo desaprueban, los Olderlin se hacen amigos de Paul, que se enamora enseguida de Elsa. Sin embargo, cuando ella le muestra a Paul el dormitorio de su antiguo prometido, él, consternado, le dice la verdad. Ella le convence de que no lo confiese a los padres de Walter, que le han aceptado como su segundo hijo, y Paul acuerda no aliviar su conciencia y quedarse con su familia adoptiva. El Dr. Olderlin se presenta con el violín de Walter que, en la escena final de la película, Paul toca mientras Elsa le acompaña en el piano, ambos observados por la mirada amorosa de los padres. No sorprende que la crítica Pauline Kael rechazase la película, afirmando que Lubitsch confundió lo que es una insulsa y sentimental sandez por una tragedia irónica y poética. 5. Hay algo perturbador en la película, una extraña oscilación entre el melodrama poético y el humor obsceno. La pareja, la chica y el asesino de su prometido, están felizmente unidos bajo la mirada protectora de los padres del prometido. Es esta mirada la que proporciona el marco de fantasía para su relación, y la pregunta obvia es, ¿lo están haciendo solo por los padres, o esta mirada es una excusa para que puedan tener sexo? Esta obvia pregunta es, desde luego, falsa, porque no importa cuál de las dos alternativas sea cierta, incluso si la mirada de los padres solo fuera una excusa para el sexo, sigue siendo una excusa necesaria. Encontramos una variación ulterior de este mismo motivo en One Hour With You de Lubitsch. Una mujer y un hombre, Mitzi y André, ambos casados pero no entre ellos, se encuentran accidentalmente en el mismo taxi. Su relación se pone en movimiento por el hecho de que, para un observador externo imaginario, parece como si fueran amantes, aunque solo están compartiendo la privacidad de un taxi. André no puede resistirse al poder de la apariencia. Aunque claramente ama a su mujer, la apariencia de este compartir el taxi con otra mujer es incriminatorio y sus efectos, que son bastante reales, no pueden borrarse. Mitzi no representa aquí principalmente un ejemplo que esté físicamente presente, en el sentido de que, si alguien nos ve ahora, automáticamente concluirá que estamos teniendo una aventura. Lo
que ella tiene en mente es mucho más complejo y apela a un concepto desarrollado, entre otros, por Robert Faller, un observador ingenuo que juzga una situación no con respecto a las auténticas intenciones de un sujeto sino exclusivamente en términos de la apariencia de las cosas. 6. Aquí estamos tratando con el llamado drama de las falsas apariencias. 7. Los protagonistas se encuentran en una situación potencialmente comprometedora, y sus acciones son observadas por un personaje que percibe las cosas erróneamente, leyendo implicaciones ilícitas en su conducta inocente. En la versión típica de este drama la malinterpretación finalmente se aclara y los protagonistas son absueltos de toda ofensa. La clave está, no obstante, en que a través de este juego de falsas apariencias puede articularse un pensamiento censurado. El espectador puede imaginar al protagonista llevando a cabo deseos prohibidos pero escapando de todo castigo, puesto que sabe que pese a las apariencias no ha ocurrido nada malo, es decir, que son inocentes. La mente sucia y fisgona que malinterpreta signos inocentes o coincidencias representa aquí la visión placenteramente aberrante del espectador. Esto es lo que Lacan tenía en mente cuando afirmaba que la verdad tiene la estructura de una ficción. La suspensión misma de la verdad literal abre el camino para la articulación de la verdad la vida anal. En Lubitsch, esta escenificación directa de la mirada como marco de fantasía socava su validez desplegando abiertamente su carácter descentrado. Este mismo descentramiento o distancia frente al marco de fantasía sostiene uno de los chistes más eficientes en la obra maestra absoluta de Lubitsch, To be or not to be, Ser o no ser. 1942. El actor polaco Józef Tura interpreta al coronel Erhader de la Gestapo, en conversación con un colaborador polaco de alto rango. De lo que nos parece, un modo ridículamente exagerado, comenta rumores acerca de sí mismo, de modo que me llaman Erhard campo de concentración, acompañando sus palabras con una risotada vulgar. Un poco después, Tura debe escapar y llega al Erhard real. Cuando la conversación llega una vez más a los rumores sobre él, el Erhard auténtico reacciona exactamente del mismo modo ridículo y exagerado, como hizo el impostor. El mensaje está claro, incluso el mismo Erhard no es inmediatamente el mismo, también imita su propia copia o, más precisamente, la idea ridícula de sí mismo. Mientras que Tura interpreta el papel de Erhard, Erhard se interpreta a sí mismo. La película de Chopin de Corner, El Bazar de las Sorpresas, 1940, trata este descentramiento bajo la forma de fantasías que se superponen. Ambientada en una tienda de Budapest, narra la historia de los compañeros de trabajo Clara Novak y Alfred Kralik, que si bien se desagradan mutuamente y de manera intensa, mantienen una relación epistolar anónima entre ellos, sin que ninguno de los dos lo sepa. Se enamoran totalmente mediante correspondencia, mientras que son hostiles y suspicaces el uno con el otro en la vida real. El éxito más reciente de Hollywood, Juve Got Mail, era un remake, actualizado a la era digital, de hecho para un de Corner. Podría mencionarse también aquí un curioso incidente que tuvo lugar hace un par de años en Sarajevo. Entre todos los lugares posibles, un marido y su mujer estaban ambos implicados en una intensa relación amorosa por correo electrónico con un amante anónimo. Solo cuando decidieron conocerse en persona descubrieron que habían estado coqueteando entre ellos todo el tiempo. Fue el resultado final un matrimonio feliz. Rejuvenecido, ahora que habían descubierto que eran el amante soñado del otro. Probablemente no, el cumplimiento de los sueños más íntimos por lo general acaba en pesadilla. La lección de ese descentramiento es simplemente que, en una relación amorosa, nunca estamos solos con nuestro amante, siempre estamos interpretando un papel para la mirada ajena, imaginada o real. Lo que nos lleva de vuelta a Broken Lullaby, donde la pregunta implícita planteada por la pareja al final de la película es precisamente, ¿qué somos para la mirada de los padres mientras estamos follando? La caída, una vez más. Otra característica clave del universo de Lubitsch, y la contraparte al descentramiento o alienación del sujeto en el significante, es el tema de la caída del sujeto. Aquí es ejemplar Nina Achka, una película que se publicitó como un estreno especial de su estrella, Greta Garbo, tras una serie de melodramas emocionalmente cargados, Gran Hotel, Queen Cristina, Anna Karenina, finalmente tenían una película en la que Garbo reía. La escena en la que estalla la risa de Garbo, Nina Achka, merece una mirada en detalle. León y Ninachka están sentados en un sencillo restaurante de clase obrera en París, y León ha estado intentando hacerla reír sin éxito, contándole una serie de chistes. Este es su último intento desesperado. Un hombre llega a un restaurante. Se sienta en la mesa y dice, camarero, tráigame una taza de café sin crema. 5 minutos después el camarero vuelve y dice, lo siento, señor, no tenemos crema, puede ser sin leche. Un grupo de trabajadores sentados en la mesa de al lado estallan en carcajadas, pero Ninachka sigue tomando su sopa sin apenas esbozar una sonrisa. León reacciona furioso, no es gracioso, ¿eh? Pues es gracioso. Todo el mundo pensó que era gracioso.
Quizá no lo entendiste. Te lo contaré una vez más. Un hombre llega al restaurante. ¿Me sigues? Sí. Se sienta en la mesa y le dice al camarero. ¿Lo pillaste? Sí. Bien, no es gracioso hasta ahora, pero espera un poco. Le dice al camarero, camarero. Tráigame una taza de café. De modo que el camarero vuelve 5 minutos después y dice, lo siento, señor, se nos ha acabado el café, se da cuenta de que se ha equivocado. Oh, no, ahora me has liado. Comienza de nuevo. Eso es, dice, camarero. Tráigame una taza de café sin crema, y 5 minutos después el camarero vuelve y dice, lo siento, señor, no tenemos crema, puede ser un vaso de leche. Ninachka sigue sin reaccionar, y León la regaña. Oh. ¿No tiene sentido del humor? Ninguno en absoluto. En su excitación se inclina demasiado hacia atrás en su silla y se cae, estrellándose contra la mesa que está detrás de él. Ante esto, todo el restaurante comienza a reír y la cámara pasa a un plano de Garbo, en medio de una carcajada incontrolable. León replica indignado, ¿qué tiene esto de gracioso? Lo que es chocante aquí es el contraste entre la sutileza del chiste y la vulgaridad de la caída de León. El chiste es soberbio, un caso perfecto de sofisticado humor hegeliano, que aprovecha el hecho dialéctico básico de que la ausencia de una característica también define la identidad de un objeto, incluso si un café sin leche es materialmente lo mismo, exactamente, que un café sin crema, su identidad simbólica no es la misma. Nos encontramos entonces en el campo de la alienación simbólica. Del juego diferencial de significantes, no sorprende que el chiste haya sido sometido a detalladas lecturas lacanianas, más recientemente por Ivana Novak y Gela Krey. ¿Qué puede seguir a un chiste tan excelente? Solo una caída, un colapso en la pura vulgaridad, que es mucho más que eso, desde luego, puesto que complica aún más la dialéctica significante, añadiendo otra vuelta de tuerca, la caída de la cadena significante. Sin duda, lo que sigue es una serie de caídas. En primer lugar, hay una caída en el sentido físico inmediato. León se cae sobre su trasero del modo más avergonzante y torpe. Pero esto también señala una caída de su estatuto simbólico como un seductor sofisticado, un hecho directamente registrado por su expresión de rabia, que tiene esto de gracioso, ya no controla el juego de seducción y momentáneamente se ha perdido. Y como conviene al amor auténtico, Ninachka no reacciona a esta caída con un gesto condescendiente, no te preocupes, cuando te tropiezas te quiero aún más, sino con su propia caída, las dos caídas se superponen. En el nivel inmediato, ella cae en una risa incontrolable, pierde el control de sí misma del mismo modo en que uno pierde el control cuando cae en un llanto desesperado. Su caída, no obstante, va mucho más hondo, proporcionando un ejemplo perfecto de lo que Lacan llama destitución subjetiva. 8. La escena también es profundamente política. Con su risa Ninachka expresa su solidaridad con los trabajadores en el restaurante, frente al aristocrático y sofisticado León, víctima de la risa compartida. La famosa carcajada de Ninachka debería entonces situarse con precisión, no es la risa cínica del poderoso que se burla de la torpeza de sus ignorantes y perplejos súbditos, ni es la risa conformista que se le permite a aquellos súbditos como premio de consolación, para que liberen sus tensiones y así soportar mejor sus vidas miserables. Esa era la función de los chistes políticos en los regímenes comunistas. Pero tampoco es la risa de la sabiduría, en el sentido de, no es nuestra dignidad una impostura que no debe tomarse demasiado en serio. ¿No somos en última instancia muñecos indefensos, tironeados por fuerzas desconocidas? Esta última no es una risa en la que caigamos, sino la risa de aquellos que adoptan una sabia distancia respecto al juego de la vida, hacia aquellos que se toman la vida demasiado en serio. La risa de Ninachka es por el contrario la risa de una completa y total caída, del colapso de aquel distanciamiento, la risa de la solidaridad. Ninachka no se ríe simplemente ante la caída de León, ella misma cae en la risa. Alain Badiou escribió acerca de esto en su maravilloso librito Elogio del Amor, en el que opone la experiencia del enamorarse, falling in love, tu me amour, a la búsqueda de una pareja adecuada, a través de las agencias de citas. Lo que se pierde en tal búsqueda sencillamente es el amor mismo como caída, como un acontecimiento enloquecido, un encuentro traumático contingente que hace descarrilar mi vida y a través del cual renazco como un nuevo sujeto. 9. ¿No es esto lo que ocurre en la doble caída de Ninachka? Cuando Ninachka comienza a reírse salvajemente, no solo cae en la risa, también se enamora, falls in love. Con León, se produce el mismo proceso, en dos pasos. En primer lugar cae solo físicamente, todavía no subjetivamente, como señala su amarga queja, ¿qué tiene esto de gracioso? Pero cuando él se une a la carcajada de Ninachka y la gente del restaurante, su vieja subjetividad cae también y cambia, de decadente seductor sofisticado a auténtico proletario enamorado.
Aquí debemos suplementar la teoría del amor de Badiou con Lubitsch, Badiou-Babek-Lubitsch. En su elaboración del amor como caída, Badiou ignora su condición cómica. Antes de enamorarse, falling in love, ambos sujetos deben caer, en el sentido de caer de sus formas establecidas de subjetividad, social y jerárquicamente. No hay amor, no hay encuentro amoroso auténtico, sin este momento de comedia. La caída también significa que el amor es singular, nunca caemos barra diagonal, nos enamoramos de un colectivo, como una nación, ya sea la nuestra o alguna otra. Cuando parece que lo hacemos, el mecanismo es totalmente diferente. Durante un debate sobre acoso sexual en el que participé hace bastantes años, una mujer afirmó que, cada vez que lee el informe de una violación, siente como si el perpetrador no fuera solo un único hombre, sino todos los hombres. En un momento acaso de mal gusto, me vi tentado de preguntarle si cuando escucha a una mujer gozando una pequeña sesión de amor carnal también lo siente como si el responsable no fuera un único amante, sino todos los hombres. No lo dije, no solo porque habría carecido de gusto, sino porque inmediatamente me di cuenta de que además habría sido teóricamente erróneo. No hay simetría entre las dos experiencias. Un acto de violencia puede experimentarse como universalizado, como realizado por todo el grupo al que pertenece el perpetrador, mientras que un acto de amor siempre es singular. Esta es la razón de que el amor universal humanitario carezca de fuerza si se lo compara con la pasión racista. Uno puede odiar a todos los judíos, árabes, negros, pero nunca puede amarlos a todos con la misma intensidad. El tema de la caída nos lleva al nivel ético más elemental, confrontándonos con dos enfoques básicos. Por un lado está la tradición de la meditación espiritual, que sitúa la actitud ética en la resistencia del sujeto a la caída, o en la capacidad para mantener cierto grado de distancia respecto a los objetos de inversión la vida anal, desde una admisión melancólica de su vanidad a través de una ironía benevolente, hasta un despectivo rechazo de todos los bienes mundanos. El hilo común aquí es el viejo lema budista: no te apegues demasiado a las cosas mundanas. Por el otro lado, está la tradición que va desde el cristianismo hasta Lacan, que sitúa la actitud ética en la caída del sujeto al mundo, sin restricciones, en la rendición y fidelidad incondicionales al objeto contingente de amor. Y aquí es cuando las apariencias engañan. Lubitsch no es un hombre sabio que predique una ironía benévola: no te tomes demasiado en serio las tonterías y apegos humanos. Por el contrario, insiste en la caída incondicional y la fidelidad a esta caída. Este contraste elemental necesita una elaboración ulterior. La práctica budista comienza con la conducta, con el análisis y cambio del modo en que actuamos. No hay poderes superiores que dicten o juzguen nuestras acciones desde fuera. Nuestros actos, por decirlo así, crean sus propios criterios inmanentes en el modo en que encajan en su contexto general, incrementando o disminuyendo el sufrimiento, el nuestro y el de todos los seres vivientes. Este es el significado del concepto de karma. Nunca actuamos aisladamente, y nuestras acciones siempre dejan huellas que, ya sean buenas, malas o indiferentes, continúan acosando a la gente mucho después de que el acto se haya realizado. Aquí entra la moralidad común. El primer paso de la práctica budista es entrenarnos para identificar y gradualmente reducir las acciones que son malsanas. Estas acaecen en tres niveles: cuerpo, discurso y mente. Respecto al cuerpo hay tres acciones malsanas que deben evitarse: matar, robar, la conducta sexual errónea; cuatro acciones del discurso: mentir, calumniar, discurso agresivo, cotilleo malicioso; y tres acciones de la mente: avaricia, rabia, autoengaño. A medida que disminuimos gradualmente estos actos malsanos, siguiendo el justo medio y evitando los extremos, nos acercamos, aunque no estamos todavía listos para entrar, al estado de iluminación en el que adquirimos un desapego respecto a todos los objetos del deseo, y así nos libramos del sufrimiento, dukkha, y del ciclo de renacimientos incesantes, samsara. Un individuo que alcanza esta etapa es denominado bodhisattva. Sin embargo, surgen ambigüedades, a partir de este punto, respecto a la dimensión ética y la determinación de liberar a todos los seres conscientes, no solo yo mismo y los demás humanos, del samsara y su ciclo de muerte, renacimiento y sufrimiento. Hay una variedad de diferentes concepciones sobre la naturaleza de un bodhisattva en el budismo. Según el texto tibetano Kumsang Blamai Salung, un bodhisattva puede elegir entre tres caminos para ayudar a los seres conscientes durante el proceso de alcanzar el Buda. Un bodhisattva rey aspira a alcanzar el Buda tan pronto como es posible, y después ayudar a los seres vivientes a hacer lo mismo. Un bodhisattva barquero aspira a alcanzar el Buda junto a otros seres vivientes. Un bodhisattva pastor aspira a retrasar su llegada al estado de Buda hasta que todos los otros seres vivientes lo han alcanzado.
Este último nivel puede llevarse a un extremo sublime. Hubo un Bodhisattva pastor que incluyó entre todos los seres vivientes, no solo a los vivientes, sino también las almas de aquellos que sufren el tormento eterno en el infierno a causa de sus vidas pecaminosas. Ellos también deberían ser redimidos antes de que él entrara en el nirvana. Según algunas escuelas, el nivel más bajo es el modo del rey que principalmente busca su propio beneficio, pero reconoce que esto depende crucialmente de la ayuda de su reino y sus súbditos. El nivel medio es el camino del barquero, que lleva a sus pasajeros a través del río y a la vez, por supuesto, se lleva a sí mismo. El nivel más alto es el del pastor que se asegura de que todas sus ovejas llegan sanas y salvas antes que él y coloca su bienestar por encima del suyo propio. Otras escuelas afirman que solo el primer nivel es el auténtico. Los budas se quedan en el mundo y pueden ayudar a otros, de modo que no tiene sentido retrasar la entrada en el nirvana, solo es posible llevar a otros a la iluminación una vez que la hemos alcanzado nosotros mismos. Por tanto, ¿qué ocurre a nuestro karma cuando nos encontramos en el nirvana? La destitución subjetiva, budista. No se trata de que nuestros actos solo dejen huellas de bondad, si este fuera el caso. Entonces simplemente tendríamos que oponer el buen y el mal karma, en el sentido de que las huellas de nuestros actos buenos componen nuestro buen karma, que proporciona una especie de refugio seguro para nuestra vida, una rueda del deseo positiva. La clave está en que, cuando nos encontramos en el nirvana, nuestros actos no dejan huellas, estamos a distancia, sustraídos de la rueda del deseo. Pero aquí surge el problema: si realizar actos moderadamente buenos, la moralidad elemental con la que comienza la práctica budista, nos ayuda a librarnos de nuestros apegos excesivos, ¿no es el caso que, cuando alcanzamos el nirvana, deberíamos ser capaces de realizar incluso actos brutales de tal modo que no dejen huellas, porque los realizamos a distancia? ¿No sería esta capacidad precisamente la marca de un auténtico bodhisattva? Las respuestas que se dan en los textos budistas clásicos son inconsistentes aquí. El Milindapanha, un texto de referencia a Theravain, aduce que la violencia punitiva debería entenderse como la explotación del karma de la propia víctima. Si un ladrón merece el castigo, debería recibir la muerte. Es el propio karma del ladrón el que causa la ejecución. El rey meramente facilita este acto de muerte. Incluso la pena de muerte puede verse como una asistencia, desde esta perspectiva. La víctima recibe la ayuda, que consiste en liberarla de su carga kármica. El rey que ordena la ejecución es por tanto simplemente un neutral, dispensador de resultados kármicos. Y lo mismo vale para la tortura compasiva que no resulta en daño físico permanente puede tener una influencia benéfica en el carácter de la víctima. 10. Al igual que ocurre con el estalinista, que actúa como mero instrumento de la necesidad histórica, el Bodhisattva es aquí un tipo de mediador evanescente, un dispensador de resultados kármicos, que meramente lleva a cabo la necesidad kármica de castigo que se sigue de nuestros actos pecaminosos. Y como en el caso del estalinismo, el Bodhisattva adopta la posición perversa de ser el instrumento del gran otro, desplazando la carga de la responsabilidad y la decisión a su víctima. No me comprometo con ello, solo soy el portador de la necesidad objetiva de tu karma, de modo que depende de ti evitar las acciones pecaminosas. Este razonamiento puede sostenerse por una de las tres lógicas subyacentes. Según la primera, un Bodhisattva ve el vacío de toda la existencia y por tanto es consciente de que sus actos no son crímenes porque no hay nada a lo que deba darse muerte. Si todo ser viviente es solo un fantasma o un sueño, es pecado ¿matarlos? Si uno los ve como seres vivientes, es pecado matarlos. Si uno no los ve como seres vivientes, entonces no hay seres vivientes a los que pueda matarse, como cuando uno mata a otro hombre en un sueño, al despertar no hay absolutamente nadie ahí. 11. Según la segunda lógica, puesto que un bodhisattva ha tenido éxito al salir del ciclo kármico, sus acciones no tienen consecuencias kármicas y puede hacer todo lo que quiera. Según la tercera lógica, las acciones de un bodhisattva tienen consecuencias kármicas como todas las acciones humanas, pero puesto que hace lo que hace desde la compasión, puede hacer lo que ordinariamente está prohibido o no es recomendable, incluyendo matar, y aún así seguir haciendo méritos, mientras siga haciéndolo de manera compasiva. 12. De modo que si matar o torturar se hace con compasión, cometer tales actos no solo no daña mi karma, puede incluso fortalecer mi buen karma. En conclusión, según una versión más radical de esta línea de razonamiento, el asesinato y la tortura ejecutados por un bodhisattva se presenta como un acto de supremo autosacrificio que permite al bodhisattva dedicarse a la masacre de ladrones o bandidos, de modo que el bodhisattva pueda ir al infierno en vez de los criminales. El bodhisattva se reemplaza por el otro y sufre en su lugar. El asesino bodhisattva está liberando compasivamente a su víctima del resultado kármico de sus grandes crímenes, y desea ir al infierno él en vez del criminal. Sin embargo, el resultado de matar con esta intención es que el bodhisattva, lejos de ir al infierno, realmente viene sin culpa y muestra un enorme mérito. Cuanto más quieren los bodhisattvas ir al infierno, más seguro es que no vayan. 13.
La obscenidad de la inversión final es difícil de ignorar. Cuando mato para evitar un asesinato, evito que el asesino, potencial, se convierta en tal, es decir, peco yo en lugar del otro e incremento mi mal karma. Sin embargo, puesto que este acto pecaminoso se realiza para salvar del infierno al asesino, potencial, no seré castigado con mal karma por mi acto, de hecho mi buen karma se beneficiará. Aquí tenemos otro ejemplo de la paradoja de la tetera prestada: puedo matar sin mal karma porque 1. No hay nada que matar, la realidad es vacío; 2. Hay realidad y seres vivientes, pero si mato como bodhisattva, no me veo atrapado en el ciclo kármico; 3. Hay realidad y tengo karma, pero si mato desde la compasión, el asesinato incrementa mi buen karma. Otro aspecto de esta ambigüedad es la pregunta a la que se enfrentan los budistas contemporáneos: ¿cómo podemos distinguir entre la iluminación budista alcanzada por el duro trabajo de la disciplina y la meditación, y la iluminación generada a través de medios químicos, píldoras de iluminación? Owen Flanagan aquí introduce una cláusula de exclusión normativa: los casos en los que la felicidad se alcanza por píldoras mágicas o por una falsa creencia no cuentan, porque la persona supuestamente feliz debe estar dedicada a cultivar su propia virtud y felicidad. Los estados felices nacidos del autoengaño son inmerecidos. 14. No obstante, esta cláusula es claramente un dispositivo normativo externo, donde lo que se necesita es un criterio inmanente. En otras palabras, la iluminación, inmerecida, todavía sigue siendo iluminación. Además, una vez que sabemos que la iluminación puede alcanzarse a través de medios químicos, no tenemos que aceptar que toda iluminación se basa en procesos químicos que se producen en nuestro cerebro cuando meditamos. De modo que realmente no hay diferencia entre iluminación merecida e inmerecida; en ambos casos el proceso inmanente es químico. Es como el caso de dos personas que compiten en unas oposiciones: uno trabaja duro, el otro potencia sus capacidades con una píldora, pero si uno puede ganar gracias a la píldora, ¿no significa esto que el mismo proceso químico también está operando en el que trabaja duramente? Pero, ¿y si aplicamos la lección hegeliana de que la identidad de una cosa está mediada barra diagonal constituida por las negaciones implicadas en esta identidad, es decir, por lo que esta cosa no es? ¿No podríamos decir entonces que pese a todo hay una diferencia entre las dos iluminaciones? Una iluminación, por ejemplo, la química, es como un café sin leche, mientras que la otra iluminación, por ejemplo, la meditativa, es como un café sin crema, de modo que, aunque con respecto a sus características positivas son exactamente lo mismo, difieren con respecto a lo que no son, al igual que la existencia no iluminada era negada o superada en el camino hacia la iluminación. 15. Esta contraargumentación obvia el punto crítico: pese a todo, en el momento en que no hay diferencia fenoménica entre iluminación química e iluminación meditativa, las dos iluminaciones devienen la misma también respecto a su causalidad. Es decir, incluso cuando meditamos simplemente activamos en nuestro cerebro los mismos procesos químicos que también pueden desencadenarse por una intervención química directa. ¿Por qué deberíamos casarnos con un muñeco? Por volver a Lubitsch, esta defensa de la caída no es suficiente para delimitar el llamado toque Lubitsch. Lo que necesitamos añadir es una característica más claramente discernible en The Sin for Living, Una mujer para dos, 1933, basada en una obra de Noel Coward. Trouble in Paradise, Un ladrón en la alcoba, 1932, literalmente, Un problema en el paraíso, una película dirigida por Lubitsch un año antes, tiene un título que encaja mucho mejor en la historia narrada en The Sin for Living. La artista comercial Hilda Farrell trabaja para el ejecutivo de publicidad Max Plankett, que intenta seducirla, siempre en vano. Dirigiéndose en tren a París, ella conoce al artista George Curtis y al dramaturgo Thomas Chambers, dos compatriotas estadounidenses que comparten un apartamento ahí, y que acaban enamorados de ella. Incapaz de elegir entre los dos, Hilda propone vivir con ellos como amiga, musa y crítica con él. Acuerdo previo de que no habrá sexo entre ellos. Sin embargo, cuando Tom va a Londres para supervisar la puesta en escena de su obra, Hilda y George comienzan una relación romántica. Después de su retorno a París, Tom se entera de que George está en Niza pintando un retrato, y aprovecha la oportunidad para seducir a Hilda. Cuando los tres se encuentran de nuevo, Hilda ordena a ambos hombres que se alejen y decide acabar con su rivalidad casándose con Max en Nueva York. Sin embargo, cuando ve que entre las flores de la boda hay un tiesto con dos plantas mustias, regalo de Tom y George, se enfada tanto que no puede consumar el matrimonio. Cuando Max organiza una fiesta para sus clientes publicitarios en Nueva York, Tom y George estropean el evento y se esconden en el dormitorio de Hilda. Max encuentra a los tres riendo en la cama y expulsa a los dos. En medio del alboroto, Hilda anuncia que abandona a su marido, y ella, Tom y George deciden volver a París, retomando su homenaje a Troa. ¿Cuál es entonces el problema que acaece en el paraíso del feliz homenaje a Troa?
Es el matrimonio monógamo, que introduce la dimensión de la caída, de la ley y su transgresión, en la feliz promiscuidad preadánica. ¿O son los celos competitivos de los dos hombres, que perturban el equilibrio de la relación y fuerzan a Hilda a escapar mediante el matrimonio? ¿Es acaso la conclusión de la película que, mejor un pequeño problema en el paraíso que la felicidad en el infierno del matrimonio? Sea cual sea la respuesta, el final escenifica un retorno al paraíso, de modo que el resultado puede resumirse parafraseando a G.K. Chesterton: el matrimonio es la más sensacional de las desviaciones y la más romántica de las rebeliones. Cuando la pareja proclama sus votos matrimoniales, en soledad y neciamente temerarios ante las múltiples tentaciones del placer promiscuo, nos recuerdan que el matrimonio es el modelo auténticamente original y poético, mientras que los adúlteros y los participantes de orgías solo son plácidos y viejos conservadores cósmicos, felices en la respetable e inmemorial promiscuidad de los simios y los lobos. El voto del matrimonio se basa en que el matrimonio es la más oscura y atrevida de las conspiraciones. 16. En 1916, cuando Inés Armand, la ex amante de Lenin, le escribió que incluso una pasión huidiza era más poética y limpia que los besos sin amor entre un hombre y una mujer, él replicó: los besos sin amor entre esposos vulgares son sucios. Estoy de acuerdo. Estos necesitan contrastarse. ¿Con qué? Podría pensarse, besos con amor. Pero tú los contrastas con una huidiza. ¿Por qué huidiza? Pasión, ¿por qué no amor? Y resulta lógicamente como si los besos sin amor, huidizo, se contrastaran con los besos maritales sin amor. Esto es raro. 17. La respuesta de Lenin a menudo se desprecia, como si fuera la prueba de sus pequeño-burgueses límites sexuales, sostenidos por el amargo recuerdo de la antigua aventura, pero hay más que eso, es decir, la idea de que los maritales, besos sin amor, y la extramarital, aventura huidiza, son dos caras de la misma moneda. Ambos se abstienen de combinar lo real de un apego apasionado e incondicional con la forma de la proclamación simbólica. La suposición implícita, o más bien, mandato, de la ideología típica del matrimonio es que, precisamente, no debería haber amor en él. Uno se casa para curarse del excesivo apego apasionado, para reemplazarlo con las aburridas costumbres diarias, y si uno no puede resistir a la tentación de la pasión, siempre están las aventuras extramaritales. Desde el comienzo mismo de su carrera, Lubitsch era muy consciente de estas complicaciones pertenecientes a la fórmula. Problemas en el paraíso. En su primera obra maestra, Die Papi, La muñeca, 1919, el barón de Siantarel exige que su sobrino Lancelot se case para preservar la línea familiar. Caprichoso y afeminado, Lancelot no desea casarse, de modo que cuando su tío le presenta a 40 entusiastas candidatas, se esconde con un grupo de monjes. Los glotones monjes saben de la recompensa monetaria que le espera a Lancelot si llega a las nupcias, de modo que preparan un plan, puesto que Lancelot no quiere casarse con una auténtica y sucia mujer, puede casarse con una muñeca. Sin embargo, después de que el juguetero Hilarius acabe de fabricar la muñeca, sus brazos accidentalmente se rompen. Para no perder la recompensa, los monjes convencen a Asi, la hija de Hilarius, para que ocupe el lugar de la muñeca y finja ser artificial. La boda es un éxito. Asi interpreta bien su papel, Lancelot obtiene el dinero prometido del varón y vuelve con su novia al monasterio, donde se queda dormido en su celda y sueña que Asi está viva y no es una muñeca. Cuando despierta, Asi le dice que en realidad está viva, pero Lancelot solo la cree cuando grita aterrorizada al ver un ratón. Rápidamente ambos escapan del monasterio hacia la orilla del río, donde se abrazan y besan apasionadamente. Mientras, Hilarius, encanecido por la preocupación, busca desesperadamente a su hija. Cuando finalmente encuentra a la pareja, le enseñan su certificado de matrimonio, se han casado de nuevo adecuadamente, esta vez como personas reales. Cuando Hilarius ve que sus preocupaciones han acabado, su pelo vuelve a su color natural. Sorprendentemente, podemos discernir aquí el motivo narrativo del doble matrimonio, que caracteriza a las posteriores comedias cruel de Hollywood. El primer matrimonio carece de auténtico amor, es un matrimonio oportunista con una muñeca, solo el segundo matrimonio es el auténtico. Al comienzo de la película, vemos al propio Lubitsch detrás de una miniatura del plató de la película, ha abierto una caja, y ha ido extrayendo y colocando el paisaje montañoso sobre la mesa, añadiendo una cabaña, árboles, un fondo blanco y un pequeño banco delante de la casa. Después de colocar un par de muñecos de madera en la casa, Lubitsch pasa a un plano que reproduce el escenario de juguete a tamaño natural, y entonces dos figuras humanas salen de la cabaña. Esta artificialidad caracteriza todo el diseño de platós y vestuario de la película: árboles de papel, una luna troquelada, un caballo reemplazado por dos personas bajo una sábana negra, etc. Lubitsch presenta directamente la película como un producto de su manipulación, reduciendo a los sujetos humanos de la película objetos, muñecos,
inanimados y postulándose como el marionetista de sus actores muñecos. Aquí, no obstante, hay que evitar la trampa de una lectura humanista simple que opondría a la mujer como una mera muñeca, obedeciendo mecánicamente los caprichos masculinos, a la mujer, real, viviente, que representa un títere, más precisamente, una marioneta, como posición subjetiva. Podemos irnos al ensayo de Heinrich von Kleist über das Marionettentheater de 1818, que es crucial para entender su relación con la filosofía de Kant. Sabemos que la lectura de Kant llevó a Kleist a una demoledora crisis espiritual. Esta lectura fue el encuentro traumático de su vida, donde encontramos, en Kant, el término marioneta, en un misterioso apartado de su crítica de la razón práctica, titulado De la sabia adaptación de las facultades cognitivas del hombre a su vocación práctica, en el que emprende la tarea de responder a la pregunta sobre qué nos pasaría si lográramos un acceso directo al dominio nouménico, a la Dingansich. Pero, en lugar de la lucha ahora debe sostener la intención moral con las inclinaciones, en la cual, a pesar de algunas derrotas, cabe adquirir progresivamente la fortaleza moral del alma. Dios y la eternidad estarían con su formidable majestuosidad ante nuestros ojos incesantemente, puesto que lo que podemos demostrar plenamente, vale para nosotros, en materia de incertidumbre, tanto como aquello de que podemos asegurarnos mediante los ojos. La mayoría de las acciones legales se harían por temor, solo pocas por esperanza y ninguna por deber, y no existiría un valor moral de las acciones, que es lo único que importa para el valor de la persona y aún para el del mundo a los ojos de la suprema sabiduría. La conducta de los hombres, mientras siguiera siendo como es ahora, se transformaría pues en mero mecanismo, donde como en los títeres todo se gesticularía bien, pero no cabría hallar vida en las figuras. 19. De modo que, para Kant, el acceso directo al dominio nouménico nos privaría de la espontaneidad, misma que forma el núcleo de la libertad trascendental, nos convertiría en autómatas sin vida o, en términos contemporáneos, en máquinas pensantes. Lo que hace Kleist es presentar el anverso de este horror, el éxtasis y gracia de las marionetas, de aquellas criaturas que tienen acceso directo a la dimensión divina nouménica y son guiados directamente por ella. Para Kleist las marionetas despliegan la perfección de unos movimientos espontáneos, inconscientes, solo tienen un centro de gravedad, sus movimientos se controlan desde un único punto. El marionetista tiene control solo desde este punto, y cuando lo mueve siguiendo una simple línea recta, las extremidades de la marioneta la siguen inevitable y naturalmente, porque la figura de la marioneta está completamente coordinada. Las marionetas simbolizan por tanto a los seres de naturaleza inocente y prístina, responden natural y graciosamente a la guía divina, en contraste con los humanos comunes, que tienen que combatir constantemente su endémica propensión al mal, que es el precio que deben pagar por su libertad. Esta gracia de las marionetas se ve subrayada por su aparente ingravidez, apenas tocan el suelo, no están ligadas a la tierra, pues están colgadas de arriba. Representan un estado de gracia, un paraíso perdido para el hombre, cuya tosuda reafirmación constante de la libertad le hace autoconsciente. El bailarín ejemplifica este estado caído del hombre, no está sujeto desde arriba, sino que se siente ligado a la tierra, y aún así debe parecer ingrávido si quiere realizar sus acrobacias con elegancia y ligereza. El bailarín intenta conscientemente alcanzar la gracia, pero por esto mismo su danza produce más bien afectación. Ahí reside la paradoja del hombre, no es ni un animal completamente inmerso en su entorno terrenal, ni una marioneta angélica que flota graciosamente en el aire, sino un ser libre que, merced a su misma libertad, siente la insoportable presión que le atrae y liga a la tierra, a la que en última instancia no pertenece. Es en los términos de esta trágica división como deberíamos interpretar figuras como Katchen von Heilbronn en la obra homónima de Kleist, como sacada de un cuento de hadas. Esta mujer deambula por la vida con angélica ecuanimidad, como una marioneta es guiada desde arriba y lleva a cumplimiento su destino glorioso solo siguiendo los consejos espontáneos de su corazón. Dicho todo lo anterior, podemos arrojar nueva luz sobre el motivo lubitskiano de los problemas en el paraíso. ¿Cuál es la naturaleza del objeto cómico lubitskiano? Podríamos encontrar una pista en un aforismo de Emil Cioran: pienso en C, para quien beber café era la única razón de existir. Un día que le hablaba de los méritos del budismo, me respondió, el nirvana, de acuerdo, pero con café. Para el colega de Cioran, el café es el objeto problemático que perturba la placidez del paraíso y, mediante esta misma perturbación, lo hace soportable. Uno podría reiterar, bueno, sí, el paraíso es maravilloso, pero solo con una condición, un detalle fuera de lugar que lo estropee. Esto también podría ser el mensaje implícito en Lubitsch, a saber, que el problema en el paraíso es también el problema con el paraíso, desequilibrio y disonancia son el alma del deseo, de modo que el objeto deseo es lo que encarna esta turbulencia, más que aquello que proporciona un final feliz. 20. No obstante, habría que añadir a este argumento general, sobre
El detalle fuera de lugar que perturba el orden armonioso y es así. La causa del deseo, una vuelta de tuerca más específica, el auténtico problema en el paraíso es la caída misma del estado de gracia, que caracteriza a la muñeca, el aterrizaje en la ordinaria vida humana de las pasiones mortales. En otras palabras, el desplazamiento desde la muñeca a la mujer real es una caída, no un crecimiento hacia la madurez. La clave, por tanto, no es que las mujeres deberían dejar de interpretar para los hombres el papel de muñecas sensuales y descerebradas, y actuar como mujeres reales. El desvío a través de la figura de la muñeca es necesario, puesto que la mujer, real, solo puede emerger en contraste con tal figura, esto es, como caída de ella. No sorprende que Die Papi se haga eco de El hombre de arena, uno de los cuentos más conocidos de Hoffmann, la historia de un poeta que se enamora de la belleza de una mujer que resulta ser una muñeca. Las tres fábulas más famosas, reunidas en la ópera de Offenbach, expresan precisamente los tres modos principales del fracaso de una relación sexual. La mujer acaba siendo una muñeca mecánica, Olimpia, o prefiere su vocación antes que el amor y muere cantando, Antonia, o simplemente es una adúltera promiscua, Julieta. Y como deja claro la ópera de Offenbach, las tres aventuras son fantasías de Hoffmann, modos de posponer o evitar el encuentro con su amor real. ¿Dónde, exactamente, está el problema en el paraíso? Esto nos lleva de vuelta a Trouble in Paradise, la primera obra maestra de Lubitsch y, no olvidemos, la primera parte de su trilogía política. Sinachka es una película acerca del comunismo y Cero no será acerca del fascismo. Trouble in Paradise es un acercamiento cómico a la primera crisis económica que vio el mundo, la Gran Depresión. Estas tres películas, las más conscientemente sociales en la obra de Lubitsch, forman una especie de trilogía que trata la crisis del capitalismo y sus dos soluciones históricas, fascismo y comunismo. 21. Debemos reprochar a Lubitsch que mantenga en segundo plano su temática sociopolítica, como una mera ambientación para la comedia. Esto sería obviar una dimensión que también está presente en la obra de Preston Sturges. La película de Sturges Los viajes de Sullivan, 1942, narra la historia de John Sullivan, un joven y popular director de Hollywood que ha realizado una serie de lucrativas pero superficiales comedias. Insatisfecho con el resultado obtenido hasta el momento, decide que su siguiente proyecto será una exploración seria del drama de los desheredados, de modo que se disfraza de vagabundo sin dinero y emprende un viaje. Debido a una confusión, es sentenciado a 6 años en un campo de trabajo, donde aprende la importancia de la risa en las vidas terribles de sus compañeros de prisión, en especial cuando los reclusos asisten excepcionalmente a la proyección de un corto animado de Walt Disney, Playful Pluto. Sullivan se da cuenta de que la comedia puede hacer más bien a los pobres que los dramas sociales respetuosos, de modo que cuando la confusión se aclara y es liberado, decide seguir realizando sus comedias superficiales, y la película acaba con un montaje de los rostros risueños del público al ver su nueva obra. Los viajes de Sullivan puede interpretarse como una defensa del escapismo ciego, y como una crítica de las fútiles pretensiones del arte socialmente comprometido. Sin embargo, lo que escapa a este marco es la película misma como acto narrativo. Esto es, la película muestra directamente la miseria y desesperación de los vagabundos sin hogar, y de los convictos de clase baja. Si la película hubiese tomado su propio mensaje en serio, no se habría rodado. Lo mismo ocurre si pretendemos desechar la trilogía de Lubitsch como una serie de llanas comedias escapistas. En Trouble in Paradise, la letra de la canción que se escucha durante los créditos proporciona una definición de los problemas a los que alude el título, al igual que la imagen que acompaña a la canción. Primero vemos las palabras, problema debajo de ellas aparece una cama doble, y después, sobre la cama, en grandes letras, paraíso. De modo que el paraíso es el paraíso de una plena relación sexual. Ese es el paraíso barra diagonal donde los brazos se entrelazan y los labios se besan barra diagonal, pero si hay algo que falta barra diagonal, eso significa barra diagonal problema en el paraíso. Por decirlo de un modo brutalmente directo, problema en el paraíso es el nombre de Lubitsch para el hecho de que Ilen Y a paz de rapport sexual. Quizá esto nos aclare lo que representa el toque Lubitsch en su aspecto más elemental, un modo ingenioso de hacer que funcione este fracaso. Es decir, en vez de considerar el hecho de que no hay relación sexual como un obstáculo traumático en virtud del cual cada relación amorosa debe acabar en algún tipo de fracaso trágico, este obstáculo mismo puede convertirse en un recurso cómico, puede funcionar como algo que debe circunnavegarse, aludirse, jugarse, explotarse, manipularse, reírse de él. En resumen, sexualizarse. La sexualidad aquí es una proeza que se nutre de su propio fracaso. De modo que, ¿dónde está el problema en el paraíso de Trouble in Paradise? Como han señalado los críticos más perspicaces, hay una ambigüedad fundamental, e irreductible, que rodea a este punto clave, una ambigüedad que se hace eco de Sing for Living.
La primera respuesta que se sugiere es que aunque Gastón ama a Lily y a Mariette, la auténtica relación sexual, paradisíaca, habría sido aquella con Mariette, que es la razón de que esta relación quede como imposible / diagonal incumplida. Este incumplimiento confiere un toque de melancolía al final de la película, toda la risa y el escándalo, todo el feliz despliegue de camaradería entre Gastón y Lily cuando intercambian sus bienes robados, solo sirve para llenar el vacío de esta melancolía. No apunta en esta dirección Lubitsch con el plano repetido de la gran cama doble vacía en los créditos iniciales de la película. ¿Qué hay del intenso intercambio romántico entre Gastón y Mariette cuando él la abandona? Podría haber sido glorioso, bonito, divino. Es demasiado fácil leer la excesiva sentimentalidad romántica de esta escena de separación como una parodia, como un caso en el que los personajes actúan directamente como actores, recitando las líneas que han aprendido. Indudablemente hay una distancia irónica en esta escena, pero es una ironía auténticamente mozartiana. Lo que esconde la distancia irónica no es una pasión romántica excesiva, es la distancia irónica misma, el ridículo de la escena sentimental, lo que esconde la seriedad total de la situación. En resumen, los dos, futuros, amantes están jugando a interpretar un papel para ocultar lo real de su pasión. Existe también, no obstante, la posibilidad de una lectura exactamente opuesta. Podría ser que El paraíso es en realidad la escandalosa aventura de Gastón y Lily, dos ladrones chic que se valen por sí mismos, y el problema sea la sublime y erática Mariette. Puede ser que, en una agridulce ironía, Mariette sea la serpiente que acecha a Gastón desde su estáticamente pecaminoso jardín del Edén. El paraíso, la buena vida, es la vida delictiva, llena de glamour y riesgos, y la tentación maligna viene en la forma de Madame Kaalat, cuya riqueza mantiene la promesa de una fácil dulce vida sin atrevimiento o subterfugio criminal real, solo la rutinaria hipocresía de las clases respetables. 22. La belleza de esta inocencia paradisíaca se sitúa en la glamurosa y dinámica vida delictiva, de modo que el jardín del Edén se equipara con la vida, mientras que el llamado a la respetabilidad de la alta sociedad se equipara a la tentación de la serpiente. Sin embargo, esta inversión paradójica se explica fácilmente por el sincero y crudo enfado de Gastón, sin ocultarse en la elegancia o distancia irónica por primera y única vez en la película. Después de que Mariette se niegue a llamar a la policía cuando él le dice que el director de su compañía ha estado robándole millones sistemáticamente durante años, Gastón le reprocha que, mientras que ella saltó inmediatamente a llamar a la policía cuando un ladrón ordinario como él le había robado una comparativamente pequeña cantidad, sin embargo hace la vista gorda cuando un miembro de su propia clase respetable roba millones. Cabría pensar que Gastón está parafraseando aquí la famosa pregunta de Brecht, ¿qué es el robo de un banco? Comparado con la fundación de un banco, ¿qué son los robos directos como los de Gastón y Lily comparados con el saqueo de millones a través de oscuras operaciones financieras? Hay, no obstante, otro aspecto que debe destacarse aquí, está la vida criminal de Gastón y Lily realmente tan llena de glamour y riesgo. Debajo de toda la superficie de glamour y riesgo, ¿no son acaso una típica pareja burguesa, concienzudos profesionales con gustos caros, yuppies de su época? Gastón y Mariette, por otro lado, son la auténtica pareja romántica, los amantes aventureros y arriesgados. Al volver a Lily y al robo, Gastón está haciendo lo correcto, volver a su parada del tren, por decirlo así, optando por la vida mundana que conoce. Y lo hace lleno de arrepentimiento, patente en su prolongada conversación final con Mariette, lleno de pesar y estiloso ardor por ambas partes. 23. Esto nos lleva de vuelta a Chesterton, y el pasaje ya citado de su famosa Defensa de las historias de detectives, donde señala que la historia detectivesca en cierto sentido mantiene presente que la civilización misma es la más sensacional de las conspiraciones y la más romántica de las rebeliones. Cuando el detective de la novela policíaca se enfrenta solo y sin temor a los cuchillos y los puños de los ladrones, lo que hace es recordarnos que la verdadera y original figura poética es el agente de la justicia social, mientras que los ladrones y los atracadores son meros plácidos y cósmicos conservadores que viven felices en la inmemorial respetabilidad de los simios y los lobos. La novela policíaca, por tanto, se basa en el hecho de que la moralidad es la más oscura y atrevida de las conspiraciones. 24. ¿No ofrece esto también la mejor descripción de Gastón y Lily? ¿No son estos dos ladrones, plácidos y cósmicos conservadores que viven felices en la inmemorial respetabilidad de los simios y los lobos, es decir, que habitan su paraíso anterior a la caída en la pasión ética? Lo que es crucial aquí es el paralelismo entre el delito, el robo, y la promiscuidad sexual, y si en nuestro mundo posmoderno de transgresión ordenada, en el que el compromiso marital se percibe como ridículamente anacrónico, aquellos que se aferran a él son los auténticos subversivos. Y si, hoy, el matrimonio puro y duro es la más oscura y atrevida de todas las transgresiones,
Como ya hemos visto, esta es exactamente la premisa subyacente de Sing for Living de Lubitsch. Una mujer lleva una vida serena y satisfecha con dos hombres, como peligroso experimento, prueba de esposarse, el intento fracasa miserablemente y ella vuelve a la tranquilidad de vivir con los dos hombres. Los participantes en este homenaje a Troa son plácidos y cósmicos conservadores que viven felices en la respetabilidad inmemorial de los simios y los lobos. Ocurre exactamente lo mismo en Traveling Paradise, en el que la tentación auténtica es el respetuoso matrimonio de Gaston y Mariette, 25. La sensibilidad de Lubitsch para las paradojas del matrimonio es también claramente discernible en To Be or Not To Be, donde hay algo bastante único en el matrimonio de María y Joseph Tura. Es firme como una roca, no pese a su constante infidelidad, sino gracias a ella. Es esta misma infidelidad la que asegura que el matrimonio persista a través de todas sus vicisitudes. Hay también una interesante oposición en la pareja. Mientras María engaña a su marido en la realidad, el caso de Joseph es más sutil. Si bien no se acuesta realmente con otras mujeres, el complejo juego de mascaradas le sitúa en la posición simbólica de amante extramarital de su propia mujer. En medio de la película, el profesor Silecki, el traidor polaco que es un agente alemán, intenta seducir a María, pero tras una serie de intercambios su lugar lo ocupa el propio Joseph, que ahora interpreta al potencial amante de su mujer. Esta versión cómica de la especulativa identidad de opuestos, es profundamente cristiana, del mismo modo que, en la figura de Cristo, Dios se revela contra sí mismo. Un auténtico marido debe actuar como el amante ilegítimo de su mujer. ¿No indicó el propio Lubitsch este paralelismo mediante el obsceno detalle de los nombres de la pareja, María y Joseph? ¿No se llaman acaso igual que los padres de Jesucristo, pareja en la que también podemos sospechar una cierta infidelidad? Es decir, asumiendo que uno descarta la hipótesis de la concepción inmaculada, no está claro que la Virgen tendría que tener un amante ilegítimo que la dejara embarazada, una suerte de versión bíblica del piloto polaco que es el amante de María Tura en To Be or Not To Be. Pero, una vez más, hay una ulterior complicación en Traveling Paradise. Deberíamos tener siempre en cuenta que las primeras impresiones no engañan, a pesar de los numerosos consejos y proverbios que intentan convencernos de lo contrario, del tipo: me enamoro siempre a primera vista. ¿Qué debería hacer? Mirar otra vez. Es la primera impresión la que, por lo general, proporciona el encuentro con el objeto en la frescura de lo real, y la función de las segundas impresiones es ocultar y domesticar este encuentro. Lo que no puede dejar de sorprendernos en el final de Traveling Paradise es la repentina, psicológicamente infundada y poco convincente, inversión de la posición subjetiva de Gaston y Lily. Después de la ultrarromántica y triste despedida entre Gaston y Mariette, somos repentinamente arrojados al universo cruel de Gaston y Lily, una pareja de ladrones que intercambian ingeniosas réplicas, burlándose amorosamente el uno del otro, cambiándose los papeles y claramente disfrutando de la presencia del otro. ¿Cómo explicar la completa disonancia emocional entre estas dos escenas de cierre? ¿Cómo puede ser que la precedente y triste despedida no deje un gusto amargo? La explicación fácil sería que la escena de despedida es una farsa, una interpretación cínica que no debe tomarse en serio. Tal lectura, sin embargo, aplanaría la disonancia emocional, sin dejar espacio para momentos obviamente sinceros como la cínica desesperación de Lily al comienzo de la historia, o el arrebato de Gastón contra la hipocresía de los ricos. Por tanto, debemos aceptar plenamente la inversión, psicológicamente infundada, del tono, que va del patos a la comedia. ¿Qué indica esto? Tomemos un desvío, quizá inesperado. Al final del western clásico de Howard Hawks' Red River, se da otro giro, el psicológicamente infundado, que habitualmente se desecha como una simple debilidad del guión. Toda la película se encamina hacia la confrontación culminante entre Danzan y Matt, un duelo casi de proporciones míticas, predestinado, un conflicto inexorable entre dos posiciones subjetivas incompatibles. En la escena final, Danzan se dirige hacia Matt con la determinación de un héroe trágico cegado por el odio y que marcha hacia su ruina. La brutal pelea a puñetazos que sigue acaba inesperadamente cuando Tess, que está enamorada de Matt, dispara al aire y grita a los dos hombres que, cualquier idiota con medio cerebro puede ver que los dos os queréis, a lo que sigue una rápida reconciliación, con Danzan y Matt abrazados como amigos del alma. Esta transición de Danzan, de la rabia encarnada, todo Aquiles, a la dulzura y la luz, feliz y complaciente con Matt, quita el aliento por su celeridad. 26. Está totalmente justificado que Robert Pippin detecte debajo de esta debilidad técnica en el guión un mensaje más profundo, el mismo mensaje desenterrado por Alenka Supani en su lectura de los momentos finales de Clooney Brown, El pecado de Clooney Brown, 1946, de Lubitsch. Después del vívido diálogo entre el profesor y Clooney en la estación de tren, el profesor simplemente le ordena que entre en el carruaje con él, sugiriendo que se casarán y vivirán juntos, y ella obedece sin dudarlo un instante. La orden del profesor puede interpretarse como un caso de intervención psicoanalítica exitosa,
hace surgir en el analizante, Clooney, una transformación subjetiva radical que no puede explicarse en términos psicológicos. De manera similar, como señaló Russell Grigg, los movimientos inesperados y aparentemente sin sentido de Lily hacia el final de Traveling Paradise despliegan el mismo carácter de una intervención analítica. ¿Cómo recupera Lily a Gastón? Es de nuevo demasiado fácil limitarse a oponer la pareja romántica, Gastón-Mariette, a la vivacidad de la arriesgada y pragmática camaradería, Gastón-Lily. Por parafrasear a Marx, el secreto está en la forma misma, en la circulación del dinero, repetitiva y aparentemente carente de sentido, entre Mariette y Lily. Lily procede en 3 movimientos, que efectivamente forman una buena tríada hegeliana. Primero, en un momento de realismo cínico, roba los 100.000 francos de la caja fuerte de Mariette frente a Gastón, declarando histéricamente que el dinero es la única cosa que importa, que todo lo demás es simplemente una sentimentalidad vacua. Entonces, su segunda jugada arroja el dinero de vuelta a la cama de Mariette, en un gesto de orgullo, renunciando al dinero por fidelidad a los principios éticos. No quiero tu dinero, puedes tener a mi hombre gratis, ya lo compraste barato y él te merece. Pero lo que hace que Gastón vuelva con ella no es este giro ético, es decir, la renuncia a su realismo cínico inicial, sino su tercer movimiento, recuperar el dinero y huir con él. La clave está aquí en la repetición del mismo gesto, robar el dinero, que adquiere la segunda vez un significado totalmente diferente, incluso opuesto. Lily recupera a Gastón tomando de nuevo el dinero, y no, como podría esperarse, simplemente arrojándolo de vuelta a Mariette y de este modo probando su sinceridad. El segundo movimiento de Lily se parece a un gesto vacío, el gesto destinado a ser rechazado. Ella devuelve el dinero solo para recuperarlo después. Porque el dinero debe tomarse, robarse, 2 veces. El primer robo es un simple acto de desesperación cínica. Muy bien, lo entiendo, amas a Mariette, así que olvidemos la sentimentalidad, actuaré como una fría realista. El segundo robo, no obstante, cambia todo el campo, repite el acto, egoísta, dentro del campo de la ética, es decir, suspende lo ético, sacrificando los bienes materiales, pero no retorna a un cínico realismo / diagonal egoísmo. Inmediato, en resumen, hace algo similar a la suspensión religiosa de lo ético en Kierkegaard. Con el segundo robo, Lily libera a Gastón, su recuperación del dinero juega el mismo papel que el pago al psicoanalista, su mensaje es, al aceptar el dinero estoy fuera del juego, no hay deudas simbólicas entre nosotros, renuncio a cualquier chantaje moral, depende de ti si eliges a Mariette o no. Solo en este punto Gastón se derrumba y vuelve con Lily. Sabiduría cínica. Desafortunadamente, Lubitsch no parece aceptar plenamente las consecuencias de esta suspensión de lo ético. Ve el matrimonio como la transgresión suprema, como una conspiración atrevida, pero en última instancia opta por el viejo y conservador menaje a Troa. Lubitsch permanece así dentro de una postura cínica, guardando las apariencias mientras que en secreto las transgrede. De modo que si Lubitsch actúa como un director analista, la posición subjetiva implicada por sus películas se acerca a la defendida por Jack Alain Miller, para el que un psicoanalista ocupa la posición del ironista que tiene cuidado de no intervenir en el campo político. Actúa de modo que las apariencias permanezcan en su sitio mientras se asegura de que los sujetos bajo su cuidado no las tomen por reales, de algún modo habría que dejarse arrebatar por ellas, ser engañado por ellas. Lacan podría decir que, los que no son arrebatados se equivocan, si uno no actúa como si las apariencias fueran reales, si uno no deja imperturbada su eficiencia, las cosas empeoran. Aquellos que piensan que todos los signos del poder son meras apariencias y se apoyan en la arbitrariedad del discurso del amo son niños malos, están incluso más alienados. 27. Respecto a la política, un psicoanalista, por tanto, no propone proyectos, no puede proponerlos, solo puede burlarse de los proyectos de otros, lo que limita el alcance de sus afirmaciones. El ironista no tiene un gran plan, espera que el otro hable antes y entonces impulsa su caída tan rápido como puede. Digamos que esta es una sabiduría política, nada más. 28. El axioma de esta sabiduría es que uno debería proteger las apariencias del poder por la razón de que uno tendría que poder continuar gozando. La clave no está en apegarse a las apariencias del poder existente, sino en considerarlas necesarias. Esto define un cinismo al modo de Voltaire, que dejó que se entendiera que Dios es nuestra invención, y es necesaria para mantener a la gente en un decoro adecuado. La sociedad se mantiene unida solo por las apariencias, lo cual significa, no hay sociedad sin represión, sin identificación, y sobre todo sin rutina. La rutina es esencial. 29. Como puede ignorarse aquí el eco del proceso de Kafka, que reafirma la ley y orden públicos como una apariencia que no es verdadera pero que es, sin embargo, necesaria.
Tras escuchar la explicación del sacerdote de la puerta de la ley, Joseph K. niega con la cabeza y dice: no estoy de acuerdo con este punto de vista, porque si se acepta, hay que aceptar como verdadero todo lo que dice el guardián. Pero usted mismo ha demostrado cuán imposible es aceptarlo. No, dijo el sacerdote, no es necesario aceptar todo como si fuera verdad, solo hay que aceptarlo como necesario. Una conclusión melancólica, dijo K., que convierte la mentira en un principio universal. ¿No es esta también la posición de Lubitsch? La ley y el orden son apariencias, pero deberíamos fingir que las respetamos y, mientras, gozar de nuestros pequeños placeres o transgresiones. En ningún otro sitio se revela más claramente esta posición de sabiduría como en El cielo puede esperar, 1943. En el comienzo de la película, el viejo Henry Van Cleef entra en la opulenta área de recepción del infierno y recibe la bienvenida personal de Su Excelencia, el Diablo, al que relata la historia de su vida disoluta, de modo que su lugar en el infierno pueda ser determinado. Tras escuchar la historia de Henry, Su Excelencia, un encantador anciano, le niega la entrada y sugiere que intente con el otro sitio, donde su mujer fallecida, Marta, y su querido abuelo le están esperando. Podría haber una pequeña habitación libre en el anexo, ahí arriba. De modo que el diablo no es sino Dios con un toque de sabiduría, que no se toma las prohibiciones demasiado en serio, consciente de que las pequeñas transgresiones nos hacen humanos. Pero si el diablo es un ser bueno y sabio, ¿es entonces Dios el auténtico malvado, en la medida en que carece de sabiduría irónica e insiste ciegamente en la obediencia a su ley? 30. Lubitsch fue incapaz de dar este último paso, hacia lo que Hegel habría llamado la identidad especulativa, es lo que está ausente en su universo fílmico. Una limitación que puede sentirse en el patético momento de ser o no ser en el que el viejo actor judío recita las famosas líneas del discurso de Shylock frente a Hitler. Lo auténticamente subversivo habría sido imaginar a Hitler pronunciando el mismo discurso si, por algún milagro, hubiera sido llevado a juicio en Nuremberg y acusado de monstruosidades inhumanas. Soy un alemán nazi. ¿No tiene acaso ojos un nazi? ¿No tiene acaso un nazi manos, órganos, dimensiones, sentidos, afecciones, pasiones? ¿No es alimentado por la misma comida, herido por las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado por los mismos medios, calentado y enfriado por el mismo invierno y verano, al igual que un judío? Si nos hieres, ¿no sangramos? Si nos haces cosquillas, ¿no reímos? Si nos envenenas, ¿no morimos? Y si nos difamas con tu complot judío, ¿no debemos vengarnos? En resumen, los judíos asesinados serían solo la libra de carne extraída por todas las injusticias que Alemania ha sufrido en su historia reciente. Tal paráfrasis es, desde luego, una desagradable obscenidad, pero deja clara una cosa: una apelación general a una humanidad compartida puede encubrir cualquier horror particular, vale tanto para la víctima como para su verdugo. La verdad de tal apelación habría sido, en su forma extrema, imaginemos a Sylock diciendo algo como: si nos estreñimos, ¿no necesitamos un laxante? Si escuchamos un feo cotilleo, no. Nos gusta difundirlo más aún, como vosotros. Si tenemos la oportunidad de robar o engañar, ¿no la tomamos, igual que vosotros? La auténtica defensa de un judío no debería haber sido la apelación a una humanidad común que todos compartimos, sino precisamente una apelación al específico y único carácter de los judíos. Sorprendentemente, no fue sino Hegel quien afirmó que el problema con la emancipación de los judíos proclamada por Napoleón no era que les garantizara plena ciudadanía pese a, o independientemente de, su religión, sino que no les emancipaba en virtud de las características especiales que les hacían únicos. No tendría que haber sido: deberías aceptarnos porque, pese a nuestras diferencias, todos somos humanos, sino: deberías aceptarnos por lo que somos, por nuestro carácter único. No toda la obra de Lubitsch puede reducirse a esta posición de sabiduría cínica humanista. En muchas de sus películas, Broken, Lullaby, To Be or Not to Be, hay elementos que apuntan a una extraña dimensión más allá de la sabiduría, y su última película, completa, Clooney Brown, 1946, definitivamente deja atrás la sabiduría, efectuando una especie de ruptura epistemológica en la obra de Lubitsch, pero esto es ya un tema para otro análisis. 31. 1. Véase Jack Lacan, Logical Timean de Assertion of Anticipate Certainty, en Ecritz, Nueva York, Norton, 2006, pp 161, 175. 2. Aquí desarrollo en más profundidad la argumentación del cap 3 de Slawojek, Tering with the Negative, Durham NC, Duke University Press, 1993. 3. Los Woman Logs for Herself in Iceland's Highlands, en 3 icelandreview.com. Añade el artículo,
Un incidente similar ocurrió en 1954, cuando se llevó a cabo una búsqueda a fondo para encontrar a una joven con chaqueta roja que había salido a coger bayas con un grupo de personas, pero no había vuelto con ellos. O eso pensaron. La gente buscó a la joven durante horas, hasta que se supo que no se había perdido, sino que ella misma participaba en la búsqueda. La confusión se basaba en una errónea descripción de la ropa de la joven. 4. Puesto que vivimos en tiempos cada vez más carentes de sentido de la ironía, me siento obligado a añadir que esta versión sexualizada, de hecho, es invención mía. 5. Pauline Kael, 5001 Nights at the Movies, Nueva York, Macmillan, 1991, p. 107. 6. Ivana Novak y Hela Cray, Introduction, en Ivana Novak, Hela Cray y Mladen Dollar, y 10. Lubitsch Can't Wait, Ljubljana, Kineteca. 2014, p. 4. Véase también Robert Faller, Das Schmutzige Heilige und die Reine Vernunft, Frankfurt, Fischer Verlag, 2012. 7. Sobre esta idea, véase Marta Wolfenstein y Nathan Laitas, Movies, a Psychological Study, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1950. 8. Ivana Novak y Hela Cray, Introduction, en Novak et al. Y 10. Lubitsch Can't Wait, Sit, pp. 14 a 15. 9. Véase Alain Badiou, In Praise of Love, Londres, Serpent's Tale, 2012, Ecast, Elogio del Amor, traducción de Ana Ojeda, Buenos Aires, Paidós, 2012. 10. Michael Harrison y Mark Hurgensmeyer, Buddhist Warfare, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 65. 11. Ibid. pp. 56 a 57. 12. Ibid. p. 68. 13. Ibid. p. 69. 14. Owen Flanagan, The Bodhisattva's Brain, Buddhism Naturalist, Cambridge, Mass. Mid Press, 2011, p. 186. 15. Me sugirió esta idea Benjamin Inouye, Comunicación Personal. 16. CFR G. K. Chesterton, A Defense of Detective Stories, en H. Haycraft Edificio, The Art of the Mystery Story, Nueva York, de Universal. Library, 1946, p. 6, traducción Cast. En Correr tras el propio sombrero, y otros ensayos, traducción de Miguel Temprano García, Barcelona, Acantilado, 2005, p. 345. 17. Citado de Robert Service, Lenin, Londres, Macmillan, 2000, p. 232, Ecast, Lenin. Una biografía, traducción de José Manuel Álvarez Flores, Madrid, siglo XXI, 2001, Red, 2010. 18. Reimpreso en el volumen 5 de Heinrich von Kleist, DTV. Gesamtausgabe, Múnich, DTV, Deutsche Taschenbuch Verlag, 1969. 19. Immanuel Kant, Critique of Practical Reason, Nueva York, Macmillan 1956, pp. 152 a 153, Ecast, Crítica de la Razón Práctica, traducción. D.J. Rovira Armengol, Buenos Aires, Losada, 2003. 20. Aaron Suster, Kaamad in Times of Austerity, en Novak et al. Y 10. Lubitsch Can't Wait, Sit, pp. 27 a 28. 21. Ibid. p. 29. 22. Ibid. p. 28. 23. James Harvey, Romantic Comedy in Hollywood, From Lubitsch to Sturgis, Nueva York, Da Capo, 1987, p. 56. 24. G. K. Chesterton, A Defense of Detective Stories, Sit, p. 6, traducción. Cast. En Correr tras el propio sombrero, y otros ensayos, Sit, p. 345. 25. Aaron Suster ha señalado el objeto hitchcockiano en Trouble in Paradise, el caro bolso de Mariette que circula entre los personajes principales, Mariette, Gaston, Lily. Este bolso encarna su tensión y desequilibrio intersubjetivo, de manera similar a la carta robada de Poe, Kaamad in Times of Austerity, Sit, p. 37. Sin embargo, a diferencia de Poe y Hitchcock, en cuya obra la carta sí llega a su destino, retorna a su lugar correcto, por ejemplo, al final de Strangers on a Train, Guy recupera su encendedor, en Trouble in Paradise el objeto no vuelve a su dueño legítimo, robado de nuevo por Lily. Sería demasiado fácil tomar esto como prueba de la dimensión subversiva de Lubitsch, como una indicación de que rechaza el cierre narrativo, cuando el objeto retorna a su lugar propio, más bien deberíamos arriesgarnos con un movimiento que puede parecer ingenuo, y en vez de ello interpretar el hecho de que el
Bolso no retorne a su lugar como un recordatorio melancólico, como el remanente de una pérdida que persiste en la atmósfera alegre del final de la película. 26. Robert Pippin, Hollywood Western and American Myth, New Haven, Yale University Press, 2010, p. 52. 27. Nicolas Fleury, Le Réel Insensé. Introduction a la pensée de Jack Alain Miller, París, Germina, 2010, pp 93 a 94. 28. Jack Alain Miller, La Psychanalyse, La Cité, Les Communautes, Review de la Cause Freudienne 68, 2008, pp 109 a 110. 29. N. Fleury, Le Réel Insensé, Cit, p. 95, las citas son de Miller. 30. Hay una extraña inconsistencia en la figura del diablo, es el mal encarnado, nos empuja hacia el pecado, pero a la vez es el ejecutor del castigo por nuestras malas acciones, es decir, dirige el infierno donde seremos castigados, como puede el criminal supremo ser el agente de la justicia. 31. Para una lectura más al detalle de Clooney Brown, véase Alenka Supani, Squirrels to the Nuts, or How Many Does It Take to Not Give Upon Your Desire, en Noa ¿qué tal? Y 10. Lubitsch Can't Wait, pp 165. 180.